¿Cuántos de ustedes se escriben cartas de Navidad? Siempre hemos querido hacerlo. Siempre, siempre es demasiado tarde cuando decimos, oye, ¿sabes qué? Deberíamos hacer cartas en la Navidad. Y ya es demasiado tarde hacerla. Y es triste porque también nuestra familia tiene una imprenta y no nos costaría. Pero recibimos muchas de ellas y siempre llenan el refrigerador de estas tarjetas y encuentro después ellas 3, 4 años después y es una bendición. Pero qué gran tradición. Pero el tema de estas tarjetas es la misma y muchas veces es más que una tradición, vestimos de cierta manera y siempre hay un versículo en ellas. Siempre es un versículo. A veces es Lucas capítulo 1, el relato del nacimiento de Jesucristo, también el Mateo, el nacimiento de Jesús, pero algunas veces es Isaías capítulo 9, el versículo que hemos leído, especialmente el versículo 6. Un niño nos ha nacido, un hijo nos es dado. Y muchas veces usamos estos textos solamente son un eslogan para nuestras tarjetas de Navidad, pero cada vez que vayamos a Isaías 9 y leamos este texto en contexto, es diferente. Es lo que haremos esta mañana. Leeremos Isaías capítulo 9 y vamos versículo por versículo, porque es extremadamente importante este texto, porque es escrito centenarios de años antes de que Jesucristo naciera. Este texto habla de nuestro Padre Celestial, habla de nuestro pecado, que hemos pecado en contra de nuestro Padre, pero también hay una promesa de que vendrá un día donde Él mandaría un Mesías, y no solamente mandando a su Hijo, sino morir por nosotros, por los pecados del mundo, y establecer un reino que duraría por siempre. Y el cumplimiento de la promesa a Abraham, a David, a Noé, este es el texto. Vamos a leerlo una vez más, Isaías 9. Mas no habrá siempre oscuridad para esta hora en angustia, tal como la aflicción que le vino en el tiempo, que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí. Versículo 2. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz, los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Multiplicaste la gente y aumentaste la alegría. Se alegrarán delante de ti como se alegran en la siega, como se gozan, como reparten despojos. Porque tú quebraste su pesado yugo y la vara de su hombro y el cetro de su opresor como en el día de Madián. Porque todo calzado que lleva el guerrero en el tumulto de la batalla y todo manto revolcado en sangre serán quemados, pasto del fuego, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombre, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en justo juicio desde ahora y para siempre. Mucha gente me pregunta, ¿cómo empiezas a entender la Biblia? ¿Cómo deberíamos de hacerle? La gente quiere abrir su Biblia y nada más al azar escoger un versículo. Y muchas veces te encuentras en Ezequiel. Y muchas veces, bueno, vamos a empezar con Génesis. Y puedes hacerlo, es buena cosa hacerlo. Pero muchas veces no se entienden las escrituras porque no entienden el mensaje central de la Biblia. La Biblia es un libro, el libro más importante escrito, la revelación de Dios mismo. Pero es un libro con un contexto, tiene un contexto histórico, contexto teológico. Y para entenderlo,
tenemos que entender el tema principal. ¿Cuál es el enfoque de las Escrituras? Y el enfoque central es Navidad. La Navidad es el centro principal del tema de Dios. Porque hay un pacto que Dios ha hecho a Moisés, a David, apuntando a un Mesías que iba a venir un día llamado Navidad. Y todo en el Nuevo Testamento apunta al nacimiento, a la vida, a su muerte, resurrección y eventualmente la ascensión al Padre. Jesús es el centro del Evangelio, el centro del mensaje del cristianismo. Y esto es exactamente lo que está apuntando en Isaías 9, apuntando a la Navidad cientos de años atrás. Isaías 9:1: Mas no habrá siempre oscuridad para que esta hora en angustia, pues al fin llenará de gloria el camino del mar, de aquel lado del Jordán, en Galilea de los gentiles. Se nos dice que ya no habrá más oscuridad, angustia, ni más contención. ¿Por qué hay tanta oscuridad? ¿Por qué hay tanta angustia en la tierra? Últimamente, porque el pecado. Nuestros primeros padres, Adán y Eva, creados sin pecado en el jardín del Edén, y se les da un mandamiento: no comerán de este fruto. Una vez que coman, ciertamente morirás. Sabemos la narrativa: pecaron, y claro, no pecaron en ese momento, pero el Dios de gracia tuvo gracia sobre Adán en ese momento. Dios pudo haber derramado juicio y totalmente destruirlo, y pudo haber sido totalmente justo en hacerlo, pero tuvo gracia con Adán. Y en Génesis se nos dice que Dios sacrificó el primer animal para hacerle vestiduras a Adán y Eva para cubrir su desnudez. Para que sepamos este sistema de sacrificio apuntando últimamente al Cordero de Dios muriendo en el Calvario hace 2000 años. Y así como Dios tuvo gracia con Adán y Eva, en Génesis 3, el primer ejemplo del Evangelio, Génesis 3:15, se nos dice: y habrá enemistad entre tu simiente y la simiente de la mujer. Tú le pegarás en el calcañar y ella te pegará en la cabeza. Se nos dice que Adán y Eva hubieron pecado y una muerte física y espiritual entró en el mundo. Y hubo hecho una promesa donde un día vendría un Mesías, donde la simiente de esa mujer removería la oscuridad y la angustia de este mundo. Isaías 9 dice: no más oscuridad, no más angustia. Cuando este Mesías venga, removería tanta contención. Este mundo físico en el que vivimos, plagado de pecado, se nos dice, vendrá un Mesías glorioso que lo redimiría. Cuando Adán y Eva pecaron, se hicieron como Dios, queriéndose independientes. Y se nos dice, pero había la simiente, esta semilla. Se nos dice, de aquel lado del Jordán, en Galilea de los gentiles, el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz, no solamente por los judíos, sino por los gentiles. Este rey que vendría, no solamente redimir Israel, pero redimir a los gentiles, el mundo entero. Y una vez más, 700 años siendo predicho antes que viniera Jesucristo. Del versículo siguiente: el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra, luz resplandeció sobre ellos. El primer cosa es que no solamente es el pueblo judío, el pueblo
que andaba en tinieblas. Andamos en tinieblas. Tenemos la simiente de Adán viviendo en tinieblas, viviendo en la oscuridad. Vimos gran luz. ¿Y cuál es esa gran luz? ¿Qué es esa gran luz? Juan 1:9 se nos dice, ¿qué es esa gran luz? El texto nos dice, ha venido una luz al mundo. Judíos y gentiles iluminados. El mundo fue hecho, el mucho fue hecho a través de él y el mundo no le conoció. Pero no le recibieron. Pero los que le recibieron les fue dado el derecho de ser hijos de Dios, no nacidos de carne o de sangre, no porque eres un israelita, eres hijo de Dios, no por las obras, no por tu decisión. Juan dice, pero hijo de Dios. Es una promesa de luz que se nos da en Génesis, en Isaías. No es una luz que ilumina por carne, por sangre o por nuestros hechos, sino porque Dios ha sido su voluntad. Jesús nos hace el mismo comentario en Juan 8. Yo soy la luz del mundo. Aquel que me sigue no caminará en tinieblas, pero tendrá la luz de vida. Solamente hay dos clases de dos tipos de gente en las personas. Aquellos que caminan en luz y aquellos que andan en tinieblas. Aquellos que están en pacto y aquellos que quebran el pacto. Aquellos por gracia de Dios caminan y han sido justificados, redimidos, y aquellos que están bajo la ira de Dios. Jesús dice en Mateo, si no estás conmigo, estás en contra mía. Dos opciones, no hay tercer, cuarta, múltiple opción. Hoy hablamos mucho en la sociedad y confirman de que Jesús fue un gran profeta, un gran maestro, pero no hay un parámetro neutral. O eres un seguidor o eres su enemigo. Decídete hoy a quién servirás, dice Josué. Isaías 9:3, continuamos. Multiplicarás las naciones. Multiplicaste la gente, aumentaste la alegría. ¿Qué gente se nos habla aquí? El Hijo viene y aumentará, multiplicará la gente. ¿Cómo es el Hijo multiplicar a esta nación? ¿Cómo lo haría? La realidad es que siempre Israel ha sido un tipo y una sombra del verdadero Israel, la iglesia, elegidos, aquellos que son escogidos por Dios, aquellos que no tienen ningún límite. Multiplicaste la gente. Y esto nos recuerda a Abraham. ¿Qué le prometió Dios a Abraham? Le prometió que sería padre de muchas naciones, con tantos descendientes que no podrían ser contados. ¿Y qué dice Abraham a Dios? Mi esposa Sara no puede tener hijos. ¿Cómo será esto posible? Pero a través de Isaac, bendición a todas las naciones. Abraham dice, es imposible, mi esposa es estéril. Pero vemos un milagro con el nacimiento de Isaac. Hay un nacimiento milagroso y es increíble que 2000 años después hay otro nacimiento a través de una virgen. Isaías nos dice, multiplicaste la gente. Y las escrituras se nos dice siempre apuntando al hecho de que esta tierra aislada en Israel haría multiplicar a toda la tierra. Salmo 66:9 dice, todas las naciones vendrán y te adorarán, oh Señor, glorificarán tu nombre. Siempre ha sido el plan de Dios.
tomar el pacto a su pueblo Israel y expandirlo al mundo entero. Apocalipsis se nos dice, vi otro ángel volando con un evangelio proclamando a aquellos que habitan en la tierra, cada nación, tribu, lengua. Este mensaje, este evangelio, este pacto que Dios ha hecho con los judíos, a Abraham, a David, siempre ha sido para bendecir al mundo entero. A través de esta semilla que se nos dice en Génesis 3. Y este texto continúa cuando él vendría, el Mesías. Esta oscuridad que trajo Adán con su caída, esta angustia, el Hijo viene y el Mesías viene para remover tanta oscuridad, tinieblas, contienda, pero paz, dice Isaías. Isaías 9:4. Porque tú quebraste su pesado yugo y la vara de su hombro y el cetro de su opresor como en el día de Madián. ¿Quién recuerda a Madián? En Jueces se nos dice quién eran los madianitas, opresores de Israel, y Dios levanta a un hombre llamado Madián, Gedeón, y eventualmente en Jueces vencen a los madianitas. ¿Por qué el profeta Isaías, hablando de un rey, hablando de la primera Navidad, hablando del día de Madián? La respuesta, porque así como Israel estaba debajo de la opresión de los madianitas, estamos nosotros bajo la opresión del pecado. Así como Dios libera a Israel, Jesús viene a liberarnos del pecado. Porque todo calzado que lleva el guerrero en el tumulto de la batalla y la vara de su hombro, ¿qué pasa cuando tienes una vara en tu hombro? Se convierte en una carga. Pero dice, viene para removernos la opresión del pecado, la presión de tu hombro, la vara de su hombro y el cetro de su opresor. Hay una opresión del pecado y el profeta Isaías promete a este Mesías que acabaría con esta situación, la opresión del pecado. Versículo 5, muy importante, porque todo calzado que lleva el guerrero en el tumulto de la batalla y todo manto revolcado en sangre. ¿Qué nos dice este texto? Hay una promesa de que el Hijo viene a multiplicar las naciones. Cuando lo haga, llegará el día donde todas estas herramientas como nuestras botas de batalla, nuestra uniforme, no son más necesarias. Puedes quemarlas porque viene un rey de paz. El siguiente texto es llamado príncipe de paz. Este príncipe nos promete que no viene para establecer un reino de agresión o un reino de coerción, pero un príncipe de paz, establecer un reino de paz. Y esto nos recuerda a Isaías capítulo 2, Isaías 2, versículo 3 al 4. Y vendrán muchos pueblos y dirán, venid y subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob. Todas las naciones llegarán al monte de Sión, al reino de Dios. Y mucha gente vendremos y nos enseñará sus caminos y caminaremos por sus sendas. Todas las naciones vendrán a este reino entendiendo su ley para que la implementen, para que puedan vivir justamente. No más guerra. Nación tras nación no habrá más guerra. Estas herramientas de guerra serían destruidas.
porque ha llegado un príncipe de paz. No es un príncipe de agresión, de violencia, sino un príncipe de paz. Y esta es la verdadera Navidad, hermanos. Esta es la verdadera Navidad. Isaías 9:6. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable. ¿Qué profecía 700 años antes de que naciera en Belén? Y es no solamente la única profecía del Hijo. Daniel, capítulo 9. Daniel orando y orando y orando por la liberación de su pueblo. ¿Y a quién envía a Dios? Al ángel Gabriel por una profecía. 400 años son decretados. Y cuando el Mesías llega, vienen para terminar con el pecado. Entonces se les da esta profecía. ¿Y quién viene? ¿Quién viene a la Virgen María? Una vez más, el ángel Gabriel. Ese Mesías que he prometido a Daniel, tú lo vas a tener. Viene a través de tu vientre. ¿Y qué dice María? ¿Cómo puede ser? No he conocido hombre. Soy una virgen. Pero así como Abraham pide y piensa que es imposible, hay un nacimiento milagroso. Versículo 6. El principado sobre su hombro, el símbolo de autoridad, el símbolo de reinado. Sobre su hombro el gobierno, el principado, el verdadera fuente de autoridad caerá en este príncipe, removiendo todo pecado de mí y la opresión, y se llamará su nombre admirable, consejero, admirable, majestuoso. ¿Qué es un consejero? Un hombre con sabiduría, un hombre con consejo, admirable, trayéndonos sabiduría. Oh, cómo amo tu ley, dice Salmos, mi meditación día y noche, haciéndome más fuerte que mis enemigos. Un gran consejero, admirable. También se nos dice Dios fuerte. Dios fuerte. ¿Qué nos recuerda Isaías 14? Emmanuel. ¿Qué significa Emmanuel? En hebreo, Dios con nosotros. El Dios eterno, la segunda persona de la Trinidad, vendría en carne. Este Hijo que vendría es Dios fuerte, es Dios con nosotros. Se nos dice que es un Padre eterno. Y cuando dice Padre eterno, no significa que es el Padre, pero el Padre de la eternidad. Eterno, trascendente. Y eso nos recuerda en Miqueas, Padre de la eternidad. Finalmente, príncipe de paz. ¿Qué es un príncipe? El hijo del gobernante. Ese es un príncipe. Cuando hablamos de la doctrina de la Trinidad, hablamos como el Hijo no es el Padre. Y estamos aquí, Isaías, que aquel que viene es un príncipe, no es el Padre, el Hijo, el príncipe. Pero no solamente príncipe, pero príncipe de paz. No un príncipe para establecer agresión, violencia, pero establecer una paz. El problema con el humanismo es que siempre aplican autoridad de lo más elevado a lo bajo, estableciendo un reino. El reino de Dios se expande a cada nación de lo bajo, desde la proclamación del Evangelio. No es por coerción, no es por fuerza,
es por paz, porque adoramos a ese príncipe de paz. Versículo 7. No tendrá límite su gobierno, su imperio, sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Este hijo que establecería este gobierno, su gobierno crecería por siempre y para siempre. ¿Qué se dice de este gobierno? Es como esta levadura en la receta, que un poco de este ingrediente leuda toda la masa, hasta que el mundo entero sea debajo del dominio de su reino. Isaías 9:6, segunda de Samuel, cuando se le hace una promesa a David, el texto se nos dice, confirmándolo en juicio y en justicia. Salmos 99. Este reino, un reino moral, un reino de justicia, no como los reinos de este mundo, sino un reino que establezca justicia. Y no decimos en un sentido de justicia social, donde cada inconveniencia de mi vida el gobierno lo tiene que arreglar, pero verdadera justicia. Finalmente, el celo de Jehová de los ejércitos hará esto. ¿Cómo sabemos que nosotros como pecadores que vivimos en oscuridad y angustia, cómo sabemos que este Hijo vendrá? ¿Cómo sabemos que nos liberará y removerá esa opresión? ¿Cómo sabemos que acontecería? Porque Isaías dice, el celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Este reino, no por nuestra voluntad, pero por la voluntad de Dios mismo, la acción de Dios y su decreto está haciendo esto, no nosotros. Por eso tenemos la seguridad de que esto acontecerá. Definitivamente lo hará Dios, porque es su celo y su voluntad. Amigo, hermano, este es el mensaje de Navidad, es que somos pecadores, que nos hemos rebelado en contra de Dios. Somos pecadores por naturaleza. Siempre queremos hacer nuestra voluntad. Sin embargo, Dios ha continuamente prometido que vendría un Mesías. Y cuando llegara este Mesías, y se lo ha prometido a Daniel, David, a Isaías, a Noé, la verdad es de que vino a este mundo hace 2000 años y reina hoy en día en los cielos como Señor de señores y Rey de reyes. En este mundo alguien está buscando por algo para llenar las tinieblas de sus corazones. Todos buscan paz, pero nadie la tiene. Nadie tiene paz. Si tú y en tu familia no tienen paz, con algún miembro de la familia, lo que tienes que hacer, tienes que ir al príncipe de paz, leer su ley y necesitas aplicarla en esa relación. La única solución es buscar en el príncipe de paz. Si no hay paz con tu jefe, con tu familia, tienes que leer las escrituras, porque el príncipe de paz es el único que puede establecer paz. Sabemos que no hay paz en este mundo. No hay paz en el Medio Oriente. No hay paz en Europa. Y en nuestra ignorancia creemos firmando un documento. Oye, mandando dinero a Ucrania o Israel. Hermanos, la única paz es encontrada a través de la ley de Dios, aplicada, aceptando a ese príncipe de paz que ha venido para ser Rey de Reyes. Así encontramos paz. Y estamos comandados a adorar a este rey, a este príncipe. ¿Qué se nos dice en Isaías? ¿Dónde está el Rey de Israel? Hemos visto su estrella y hemos venido a adorarle. La adoración es nuestro mandamiento. Pareciera que presentamos a Jesús como
un mendigo pidiendo las miserias del hombre. Claro que no. No es lo que dice Pablo. Pablo dice, tiempos de ignorancia se ha llevado, pero llegarán los días donde habrá arrepentimiento y todos creerán en el Evangelio. El Evangelio no es una sugerencia, hermanos, es un mandamiento. Besar al Hijo. Escoge el día de hoy a quién servirás. Vamos a orar. Señor, gracias por este día. Gracias que has prometido hace mucho tiempo que mandarías a tu Hijo para que viniera a este mundo, remover la culpa, pagar por el pecado y que sea Rey de Reyes. Ya no tenemos que confiar en nuestro propio dominio, en nuestros gobiernos, pero eres nuestro Rey. En nombre de Jesús. Amén.